Buenas tardes, ¿cuántos alumnos están presentes? Vamos a ver, de tu modo para presentarme, mi nombre es Cristóbal Vega, soy profesor de matemática, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, tengo maestría en matemática en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y también maestría en enseñanza de la matemática en la Universidad de Carabobo en Venezuela. Soy profesor de matemática, como dije, egresado del Pedagógico de Maracay, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hice la maestría en matemática en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la maestría en enseñanza de la matemática en la Universidad de Carabobo y soy doctor en estadística matemática por la Universidad de Granada, España. Mi currículum lo puedes buscar en ResearchGate, en Google Scholar, busca CVega y verás cuántas publicaciones tengo. La cantidad de veces que he sido citado lo puedes conseguir en ResearchGate. También tengo currículum en el LIBIC, en el LinkedIn y en ORCID. ORCID es un identificador para investigadores que tienen publicaciones. Bien, no voy a hablar del currículum, sino que usted, el que quiera buscarlo, puede ver. Para hablar de ecuaciones diferenciales hay muchos libros. Yo empecé a escribir unas notas, pero después cuando entré en el aula virtual, me conseguí que ustedes tienen una nota, unos escritos, que ya tienen unos escritos bastante buenos en el aula virtual, entre los cuales destaca un libro con el que voy a empezar a trabajar, pero vamos a empezar primero con una introducción de lo que son las ecuaciones diferenciales en base a mis apuntes. ¿Bien? Piensa en algo básico y elemental. Aunque lo vamos a comentar después con detalles, piensa qué función es igual a su derivada, o que la derivada de una función coincide con la función. ¿Cuál sería esa función? Ese problema es una ecuación, porque estoy igualando y con y', pensando que y' es la derivada de y con respecto a x. O diríamos que la derivada de y con respecto a x sea igual a y', o igualándola a cero, la derivada de y con respecto a x es igual a y. No, menos y es igual a cero. Yo tengo una igualdad a cero. Es decir, una ecuación es una igualdad que se cumple para ciertos valores. En el caso de ecuaciones diferenciales, son ecuaciones donde los valores no son valores, son funciones. Entonces, son ecuaciones donde está la función y, la función dependiente, y las funciones x, las variables independientes. ¿Bien? En esa ecuación están las dos funciones que no se cumplen para todos los valores de y, sino que se cumplen para algunos valores de y. ¿Verdad? Esa función podría ser, digamos, una función f grande. Ya se me cayó el vídeo, no sé por qué. Ok, de nuevo, a ver. Una función f grande que depende de la variable x, la variable y, todas sus derivadas, la primera, la segunda, la tercera derivada, y depende de alguna variable dependiente, x por lo mínimo, en el caso de una ecuación ordinaria. Y en el caso de una ecuación en derivadas parciales, la función y, sus derivadas parciales con respecto a x1, con respecto a x2, con respecto a x3, a las diferentes variables que funcionan la x, siendo una x una función de varias variables. Y de repente alguna constante o otra función adicional que dependa de x o de y, igualada a cero. Vamos a compartir pantalla para verlo con un ejemplo en derivadas parciales. Hablamos de una introducción, el orden de una ecuación diferencial y qué son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Verdad? Introducción. Una de las herramientas del cálculo diferencial integral que más surge en la vida diaria tiene que ver con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, cuya definición básica es una igualdad o un sistema de igualdades que cumple con una familia de funciones e involucran las derivadas o diferenciales de las funciones. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que tenemos aquí, y' menos y igual a e a la x, era más x, pero puse más y. Bien. Otro ejemplo, la derivada de esto y más el coseno de x sobre el diferencial de x es igual al seno de x menos y sobre el diferencial de y. Es otro ejemplo que tenemos aquí, el ejemplo 3, la parcial de x con respecto a t cuadrado más lambda por la parcial de x con respecto a t
más x menos t igual 0. Es una igualdad que se cumple para algunos valores de la función x en función de t. Otro ejemplo, la derivada tercera de la función, la derivada segunda de la función, bueno, 2 veces la función igual a 0. Son 3 igualdades, en la primera, segunda y cuarta, y en función, digamos que de x, y en la tercera es x en función de t. No sé por qué puse parcial ahí si hay una sola variable dependiente. Son igualdades que involucran la derivada o los diferenciales o las derivadas parciales. Bien. Un ejemplo, el ejemplo más clásico, que es lo que ya hablamos en parte de una función que y es igual a su pendiente, ¿bien? O una función que y es igual a su derivada, es originaria de, aunque el que la publicó fue John Napier, conocido vulgarmente como Jonathan Napier, fue a cabo Napier, se pronuncia Napier específicamente hablando. Bien, entonces su esposa, que era bióloga, observó que en la mayoría de los observó, ella lo inspiró a él para desarrollar lo que llamó números artificiales, ¿verdad? Que eran números que posteriormente serían llamados logaritmos, los logaritmos naturales, conocidos vulgarmente como logaritmos de Neper o logaritmos neperianos, y fue para el crecimiento de poblaciones en condiciones ideales. En lo que estudiaba la esposa de Neper era el crecimiento de bacterias en condiciones ideales, digamos, en una matraz bióloga, una matraz, un frasco de vidrio donde podían crecer suficientes bacterias de forma indefinida. Bien, bueno, hasta el momento que llenaran el frasco, pues, digamos, condiciones ideales. Y se puso a observar, y la conclusión que llegó fue elemental, que la tasa de crecimiento era proporcional a la cantidad de bacterias que había en el recipiente. El esposo lo analizó de la siguiente manera. La derivada de la función con respecto al tiempo era la tasa de crecimiento del número de bacterias, digamos que Y el número de bacterias, y era proporcional a la cantidad de bacterias que había, a Y, en cada instante. ¿Ves? Entonces, digamos que Y dependía de T. Y la derivada, el análisis que hace Napier, eh, planteándolo como una ecuación instantánea, fue que de Y a de T es igual a K diferencial de Y. Digamos que esa fue la ecuación diferencial primeramente planteada o más comúnmente planteada en los ejemplos o los principios del siglo XVIII para estudiar ecuaciones diferenciales. Fue poco después de la época de Leibniz y Newton, ¿verdad? Y la explicación está demasiado compleja porque el lenguaje era muy... lo que hace Leibniz y lo que hace Newton era un lenguaje muy fuerte para nuestro lenguaje de hoy día. Bien, entonces esa es más o menos la ecuación. Fue años después que lo formaliza Euler, ¿bien? Y se da cuenta que la ecuación la podía invertir de otra manera, donde la población que existía en cualquier momento era proporcional a la tasa de crecimiento. Y lo hizo fue por integrales, lo analiza Euler. Y Euler buscó eliminar la constante K de la ecuación de Neper, de esa ecuación que está ahí. Bien, y justificar una ecuación que fuera exactamente eso. Euler fundamenta el número E y hace muchos estudios sobre el número E. Aunque son los números neperianos, ya la función exponencial la desarrolla es Euler. Bien, y lo que llamó números artificiales, Neper, son precisamente los inversos de la función exponencial, los logaritmos naturales. Bien, otro ejemplo clásico es el operador de Laplace. ¿Qué es un operador? Un operador es una transformación de funciones en funciones. Bien.
Entonces, las funciones en R2, ¿verdad? El operador de Laplace, ¿ves? Es simplemente la parcial segunda de la función respecto a la primera variable más la parcial segunda de la función respecto a la segunda variable. Bien, esa la podríamos pensar como un operador en R1, no tiene mucho sentido, la parcial de la función con respecto a la única variable X, o lo puedo pensar en R3, la parcial de la función con respecto a X más la parcial de la función con respecto a Y más la parcial de la función con respecto a Z, o en Rn, la parcial de la función con respecto a X1 más la parcial de la función con respecto a X2 más la parcial de la función con respecto a X3, X4, X5 hasta Xn. Bien, ese operador es el operador de Laplace. Y la aplicación más inmediata que se le ocurre a los autores hoy en día es decir que una función es armónica cuando su operador de Laplace vale cero, que es lo que tenemos aquí, que es la ecuación de Laplace, una ecuación, satisface la ecuación de Laplace cuando el operador de Laplace de esa función vale cero. Esas funciones cuyo operador de Laplace vale cero se llaman armónicas. ¿Ves? Pero fíjate que hay una diferencia notable entre las dos ecuaciones más clásicas estudiadas. La ecuación de Euler o de Neper, que era y' igual y. Es una ecuación donde está derivando una sola vez. Entonces puedes decir que es derivada parcial, derivada ordinaria, ¿verdad? Está derivando una sola vez y en derivadas ordinarias, no hay derivadas parciales. Y esta segunda ecuación, que es la ecuación de Laplace, está trabajando con derivadas parciales de segundo orden. Entonces la primera es la primera ecuación, la que hablamos en el caso de Neper, era una ecuación ordinaria de primer orden. La ecuación de Laplace es una ecuación parcial de segundo orden. Bien, entonces, ¿qué es el orden de la ecuación diferencial? La cantidad de veces que ha sido derivada la función. Bien. Con respecto al lenguaje, yo prefiero decir la ecuación, los logaritmos de Neper, la ecuación de Laplace, aunque muchos autores utilizan frases como la siguiente: los logaritmos neperianos, en vez de decir la ecuación de Laplace o el operador de Laplace, dicen el laplaciano. Decir el neperiano, el laplaciano son galicismos en francés. Es natural que cualquier objeto se le utilice el nombre del inventor en forma con la palabra neperiano, laplaciano. Bien, el operador de Laplace, me llama el operador de Laplace, dicen el laplaciano, los logaritmos de Neper, los logaritmos neperianos. Con respecto a los logaritmos neperianos, bien, o los logaritmos de Neper, hoy en día son los logaritmos que más se utilizan. Es más, muchos autores modernos de matemáticas dicen log para escribir al logaritmo natural. Y el logaritmo decimal que tuviste en bachillerato lo dicen logaritmo en base 10, LOG en base 10. Pero vamos a seguir utilizando en este curso la notación clásica de bachillerato, que era que colocabas log para los logaritmos decimales y ln para los logaritmos naturales. Bien, el orden de una ecuación. Era una ecuación en la cantidad de veces que se derivada. Por ejemplo, la ecuación de Laplace es una ecuación de segundo orden. Bien, ahí planteamos la ecuación de Laplace que tenemos en el principio de la página esta como una ecuación de segundo orden en el espacio bidimensional. También está la ecuación de calor en forma bidimensional, bien, donde ya no solamente depende del espacio, sino depende del tiempo. Y la ecuación dice que la transformada de la temperatura es proporcional a la derivada de la temperatura respecto al tiempo. En este caso, la función temperatura depende de tres características: de la posición, si la tengo en el plano, X y del tiempo, T. Entonces, la ecuación clásica de calores, el operador de Laplace aplicado a la temperatura es proporcional, es igual a K por la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Ahí es una ecuación que estoy pensando en R2, tiene tres variables, X, y el tiempo. Lo puedo pensar que se podría decir cómo se transmite el calor en una plancha metálica, digamos. Tengo una plancha en cualquier forma, pon la forma rectangular. Bien, y agarras un borde de la plancha, ¿verdad? Lo metes con un soplete o con un o no criogénico,
lo lleva a 300 o a 700 grados de temperatura. En el momento que mete ese borde, una plancha rectangular suficientemente grande, dentro del horno o dentro del soplete, tú puedes agarrar en un momento dado el otro extremo de la plancha y no pasa nada. Apaga el horno, lo dejas fijo en 300 grados, lo que tú quieras. Llega un momento en el cual no puedes agarrar por el otro lado porque a lo largo del tiempo la temperatura se mueve en toda la figura, ¿bien? Y te llega hasta, en todo el rectángulo, hasta tus manos, ¿ves? Entonces, en ese momento instantáneo, esa transmisión de calor está expresada por la ecuación de Laplace. De la ecuación de calor, se puede estudiar, por ejemplo, también en una olla, aunque la olla ya es tridimensional. Tú no calientas toda la olla, tú calientas el piso de la olla y puedes ver como el contenido de la olla, ¿verdad? Se va calentando en forma paulatina. Si tú pones en ese recipiente, tu olla, tu frasco de vidrio, lo que vayas haciendo, un termómetro a diferente altura, sin moverlo tú personalmente, puedes ver como la temperatura en cada punto de diferente altura va a ir cambiando. ¿Ves? Eso obedece a esta ecuación, la ecuación de calor tridimensional. También tenemos la ecuación de onda, donde una constante al cuadrado por el laplaciano de U es igual a la derivada segunda de U con respecto al tiempo. La ecuación de onda la utilizas mucho, por ejemplo, para la transmisión de sonido. La ecuación unidimensional de onda, cuando un guitarrista toca una guitarra, no lo toca en todo lo largo de la cuerda, la pulsa en un punto específico, ¿verdad? Y ves cómo la cuerda se mueve a lo largo de toda ella en una onda, en una frecuencia altísima, la cual genera sonido. Bien, ahí tienes un fenómeno unidimensional de onda, la cuerda que se está moviendo, y tienes también un problema tridimensional de onda, el sonido que se mueve desde la cuerda hasta sus oídos, ¿verdad? Con la caja de resonancia y todo lo demás que modifican la ecuación. Bien. En el caso de tridimensional, podemos ver el operador de Laplace, dicho de nuevo, es la parcial de la función respecto a la primera variable x más la parcial de la función respecto a la segunda variable más la parcial de la función respecto a la tercera variable. Si yo le igualo a cero, algunos lo dicen como el operador de Laplace o laplaciano. Ya dije que laplaciano está en desuso porque es un galicismo. ¿Sí? La ecuación de onda y la ecuación de calor son ecuaciones de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque estás derivando dos veces, ¿verdad? ¿Qué son ecuaciones diferenciales ordinarias? La ecuación se llama ordinaria cuando derivas con respecto a una sola variable. Es decir, no es como la ecuación de Laplace, la ecuación de onda o la ecuación de calor, que derivas con respecto a x, con respecto a y, con respecto al tiempo, ¿ves? Sino que derivas con respecto solamente a x. Inicialmente, en este curso, de forma inicial, vamos a hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, en las ecuaciones ordinarias son de la forma una función f que depende de t, de y, de la primera derivada, la segunda, la tercera derivada, igualada a cero. Puse en este caso la variable dependiente como t, pero también lo puedo poner como x, ¿verdad? Tiene que contenga una variable dependiente y a la función incógnita, y. Y todas sus derivadas hasta orden n. ¿Bien? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria es cuando solamente obtienes derivadas respecto a una sola variable. En este caso, lo estoy poniendo con respecto a x, pero también lo puedes puesto con respecto a una variable y. Bien, son las primeras que vamos a estudiar, las ordinarias. ¿Ok? ¿Y cuál es el orden? La cantidad de veces eh, que es derivada, 1, 2, 3. Lineales, no hay exponente de ninguna de las variables dependientes. O sea, no aparece, por ejemplo, ni al cuadrado, ni la primera derivada al cuadrado, ni al cubo, ni nada de eso. ¿Ven? Entonces, ecuaciones lineales ordinarias de primer orden, ¿ven? Son las que principalmente vamos a estudiar de diferente orden, pero la primera es la de primer orden. ¿Ok?
el grado de una ecuación diferencial ordinaria es el mayor nivel de derivado de la función. No, el orden. Y el grado del mayor exponente. La ecuación diferencial ordinaria es lineal cuando es de grado 1. Vamos a estudiar principalmente muchas ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado, digamos, la más sencilla. Y en las próximas clases daremos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales y de primer orden. Hay un video, bueno, en YouTube que está en esta página, que yo trataré de buscar la manera de hacérselo llegar a la sobre una buena introducción a las ecuaciones diferenciales. Pero vámonos al material que está en el aula virtual. En el material que está en el aula virtual, lo primero que te aparece es, el primer libro que te aparece en el tomo 1, en el tema 1 es ecuaciones diferenciales, técnicas de solución y aplicaciones. Bien, aquí si vamos a trabajar en línea, y ustedes van a presentar los exámenes en línea conmigo, tengo que ser yo creativo. ¿Por qué? Porque no puedo mandarte 4 ejercicios para que tú me resuelvas las ecuaciones diferenciales y en 2 o 3 horas me los entregues. Por 2 motivos. Yo no sé si hay alguien por ahí, quien sea, que te ayude a resolverlo. Además, hoy en día hasta el teléfono móvil, me puede ayudar a resolverlo. Si yo busco en aplicaciones, en el teléfono móvil, por ejemplo, bien, busco aplicaciones. Yo lo tengo instalado de todo modo por fastidio, cuestión de tiempo. Hay un software que se llama Maple, una aplicación. No se coge muy bien el Maple. Bueno, vamos a decir echando para atrás. Aquí la tengo, Maple. ¿Verdad? Y si no, tú buscas en tus aplicaciones en el teléfono, en tu paquete de aplicaciones, escribes Maple. Maple es uno de los paquetes más característicos para hacer cálculos simbólicos. Digamos, yo le pongo a Maple, dame la derivada del seno. Y ella inmediatamente va a poner el coseno. O más complicado todavía, le pongo yo la integral de x por el seno de x al cuadro, a la 4, por ejemplo, por el seno de x por exponencial de o e elevado a la menos 5x, por decir algo. Bien. Si tú hiciste el curso de cálculo diferencial, ¿verdad? Cálculo integral, ¿verdad? Pues tú sabes que esa integral es una integral por parte, porque es polinómica como ya por trigonométrica y exponencial. Va a tener que empezar a derivar la trigonométrica un montón de veces e integrar la otra expresión, o viceversa. Va a ser una integración por parte, que de repente hacerla por parte te puede tardar 20 minutos, 3 horas, depende de tu velocidad de buen integrador. Lo pones en Maple, cuando lo hacen en la computadora, el Maple es muy pesado. La computadora pesa muchísimo. Funciona bajo Windows, bajo Linux no funciona. Bajo Linux no funciona. Pero la computadora, el Maple se te da cuenta 5 o 6 segundos, en serio. Y si lo haces en el teléfono, bueno, con conexión a internet, dependiendo de tu velocidad de conexión, se puede tardar 8 segundos. Entonces no tiene sentido ponerte esa integral a que me la resuelva, porque por muy complicada que sea, el software te la resuelve. Lo que saben usar el software. Y los que no saben usar el software son más sinvergüenza todavía, le pagan a alguien para que le ayude a resolver el ejercicio. Entonces yo tengo que buscar una manera de evaluarte para ver si tú comprendiste lo que estamos dando en clase. No es solamente resolver ejercicios, sino resolver lo que estás dando en clase, ¿entiendes? Bien. Entonces aquí tenemos unos apuntes muy bonitos de Becerril y Elisa Raz, de no sé qué universidad son, porque lo bajé fue el aula virtual de la Autonómica Metropolitana de Acapulco, en México, ya va. Y hablan de ecuaciones diferenciales y aplicaciones. Bien, viendo de su dedicatoria, los autores, un libro completo. Bien, vamos de repente en buena parte a utilizar este como texto, como libro para que ustedes resuelvan. Esto es un libro que uno fija, el profesor fija, para que los estudiantes se guíen totalmente con él. Podemos escoger cualquiera, pero ya que este está en la página, en el aula virtual, vamos a usar fundamentalmente este como libro texto y utilizaremos otro más para algunos casos particulares.
Aquí tiene su explicación de los objetivos y demás, la explicación del curso, dice con un curso trimestral, y la fundamentación, habla de ecuaciones diferenciales y modelos matemáticos, como está diciendo, bien. Eh, unos clásicos es que Newton llega a que la fuerza es proporcional a la masa por aceleración, por lo tanto, la gravedad. Eh, habla la segunda derivada es igual a la gravedad, desarrollan, lo piensan y lo plantean como un ejemplo. Después habla los mismos ejemplos que yo hablé, habla la ecuación de calor primero, que es donde la transformada de Laplace de la función u es igual a una constante que yo le llame K, que le llama 1 sobre al cuadrado para pasar de U con respecto al tiempo. Habla de la ecuación esa es la ecuación de calor. La ecuación de onda es donde va la derivada segunda a la derecha y la ecuación de Laplace es igual a la transformada, es la transformada de Laplace igual a cero. Bien. La primera se aplica mucho para cualquier problema de difusión de calor. La segunda se aplica mucho para cualquier problema de movimiento ondulatorio. Y la tercera es para las funciones que son armónicas, ¿verdad? Hay diferentes trabajos de investigación sobre esta área. Bien. Acá un ejemplo de población de un país, atinando, planteando el problema parecido al problema de Neper. Pero el problema es que ya cuando yo hablo de población en forma general, en un país o en una población al campo traviesa, entran muchas variables, por lo tanto, no me gusta ese problema, sino irme al caso original, que eran las bacterias en un matraz químico donde podían crecer en forma definida, alimentado en forma indefinida. Bien, en el caso más sencillo, digamos, los hongos de la levadura, cuando tú los alimentas con suficiente harina, puedes ver cómo ellos van creciendo dentro de una masa directamente la proporcionalidad que plantea Neper o la esposa específicamente. Bien, en el caso de una población a campo traviesa o en una ciudad tiene muchas ya limitaciones. Bien, de cuando hablan de la población en un país me parece que o de la República Mexicana me parece que está forzada el ejemplo, porque hay problemas de competencia, problemas de hambre, problemas. Simplemente vamos a facilitar un poquitico el ejemplo más sencillo. Piensa tú que tienes una población de conejos en un país que es natural de conejos. O sea, no voy a ponerlo en Australia porque me fastidiaste la vida. Digamos, los conejos en un país donde naturalmente hubieran conejos. Bien, donde hay una especie cualquiera, por ejemplo, conejo, es porque él tiene suficiente alimento de forma natural. ¿Ves? Entonces él tendrá suficiente alimento, si no, no viene una población de conejos. En el bosque, donde sea, ellos consiguen sus granos para alimentarse. Pero igual que están esos conejos que se pueden alimentar de los granos, tienen unos depredadores, digamos, el zorro. Y los zorros, en los sitios donde hay conejos, usualmente hay depredadores de conejos. Entonces, en una población al campo traviesa, en campo libre, tiene el problema de prey, depredador presa. Entonces no obedece directamente a la ecuación que plantean. ¿Ves? Entonces el ejemplo está bueno, pero no es muy bueno, que plantean ellos en México. ¿Ves? Y hacen los cálculos y demás, los estimulan y demás. El problema es el siguiente, que cuando que está bien planteado aquí. Cuando yo planteo la ecuación, tengo que fijar unos parámetros iniciales. ¿Por qué? Porque toda ecuación diferencial le pasa lo mismo que cuando tú hacías una integral. Cuando tú calculabas una integral en forma indefinida, ¿verdad? Por ejemplo, la integral de x, ¿cuánto vale? X cuadrado sobre 2 más c, la constante de integración. ¿Ves? Igualmente ocurre con la ecuación diferencial. Al calcular la función que satisface la ecuación diferencial, por cada orden tengo una constante de integración. Entonces, las constantes de integración las puedo yo
calcular o eliminar bajo ciertas condiciones. Esas condiciones son valores que conoces del inicio del problema o valores en la frontera. Digamos, en este ejemplo que tenemos nosotros de la población del país, lo plantean como la ecuación de Neper, plantean la ecuación, la resuelven por un método que no dice por dónde, porque no te lo han explicado, y lo evalúan en una condición inicial de que para el año 0, el año 1900, habían 13,61 y puedes calcular cuáles serían los valores. Bien. ¿Cuál serían los valores en cualquier tiempo? Y de esa manera calculan las constantes de integración. Bien, esa es la fórmula en la cual lo resuelven en este caso. También le dan una condición como lo plantearon para dos tiempos diferentes, para dos constantes diferentes, un alfa y la constante de integración tenía que tener dos condiciones iniciales. Entonces lo utilizaron, digamos, el año 1900 y el año 1910 o 1950 para calcular esas dos constantes. Por cada constante que tú tengas el problema, o que sea constante de problema, o que sea por el proceso de integración para obtener la solución, tendrías que dar una constante. ¿Ves? Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden, es una constante por el orden de la ecuación diferencial. Pero en este caso, como la ecuación la plantearon, no directamente a la derivada de P con respecto a tiempo igual a P, sino alfa por P, tendría que calcular también alfa, entonces tengo que dar por lo mínimo dos condiciones. De igual manera, supongamos que yo tengo una varilla, vamos a plantearlo de otra manera, con otro ejemplo de otra cosa diferencial, una varilla, una línea, un alambre, pues, y en los dos extremos de repente le excede la temperatura, digamos que este extremo está a 0 grados, puse un hilo que estuviera en 0, y el otro extremo está a temperatura ambiente, o sea que lo sostengo con la mano, y lo calenté en el medio con una cerilla, con un yesquero, hasta llevarlo a 100 grados centígrados, ¿verdad? Ese es un problema de transmisión de calor, pero en ese caso unidimensional. Yo puedo calcular la temperatura en cualquier punto de la varilla, del alambre, a lo largo del tiempo, utilizando la ecuación de calor, pero tengo que dar las condiciones, en este caso, ¿no?, de tiempo inicial y las condiciones de borde, cuánto tenía la temperatura en un punto específico, esa es la condición inicial cuando lo calenté a 100 grados, y qué temperatura tenía en cada uno de los extremos. Por eso también son condiciones iniciales y condiciones de borde, para calcular todas las constantes que surjan en el problema. Entonces, ¿qué son condiciones iniciales y condiciones de borde? Aquellas condiciones que te eliminan la constante de integración en una ecuación diferencial. Otro ejemplo que plantean ellos es un problema de impacto de publicidad. El problema de impacto de publicidad es una curva muy conocida. ¿Ves? Tú tienes una cantidad de ventas al día, somete a publicidad, ¿para qué? Para incrementar tus ventas. ¿Ves? Y vas a ver la curva que es muy bonita, porque la plantean ahí, la resuelven sin explicar cómo, sin explicarlo mucho por qué. Donde tienes una línea inicial, que es la línea en la cual tú tienes tu venta de productos, la curva como sube el producto y hasta dónde llegas. Si tú simplemente lanzas una campaña de publicidad, la curva sube y se estabiliza un punto. Porque las compañías grandes, Pepsi-Cola, McDonald's, Coca-Cola, Ford, cambian los productos, añaden nuevos productos y hacen nueva publicidad todos los años para que esa curva que incrementa las ventas se haga en forma reproductiva. Esa curva se llama aprendizaje. Es la curva que también explica cómo una persona tiene un nivel de conocimiento y cuando el estudiante es reforzado por el profesor, lo anima a estudiar, lo incentiva a que estudie, que le idea mía en estos cursos, porque yo simplemente podría decir, bueno, el curso está en el libro, léanselo y listo. Sería muy frío, estoy animando. Tú vas a ver un incremento en tu curva de aprendizaje. Cada vez que yo te incentive, el profesor cualquiera del área,
a estudiar, va a ver cómo esa curva se puede estudiar, y eso está estudiado en muchos libros de psicología estadística, o sea, no es la psicología básica del psicólogo de sentarte en una oficina. ¿Ves? Te la explica. Entonces, aquí está aplicada la curva de aprendizaje, más o menos cuál es la ecuación, la resuelven, dicen que la van a resolver después, dan la función de solución, que esa función aquí, una constante dividido entre una función exponencial negativa, y la gráfica de la curva de aprendizaje es esta, donde el nivel de 20 inicial es esta línea base que está en la parte inferior. Está el cursor, se perdió el cursor. Bueno, la línea inferior que está aquí, no lo puedo marcar. Ya vi el cursor, aquí está. Esta línea que está aquí abajo, aquí dentro de la figura del cursor se deja de ser flechita, pues. Ok, esta línea es tu nivel de 20 inicial. Con tu publicidad, logra que se incremente a este nivel superior. Desde un valor que lo puedo fijar en 0 hasta un valor m. Se llama curva de aprendizaje porque es la forma en la cual las personas aprenden, es la función que está arriba explicada, ¿bien? Pero también es una enseñanza o un proceso en las ventas de productos y cosas similares. ¿Bien? No. Ok, entonces tienes aquí el caso de una curva de aprendizaje o la curva logística. También se utiliza en los términos económicos como curva logística, en los términos pedagógicos y psicólogo como curva de aprendizaje. Una curva en la cual la persona puede aprender. Fíjate que al final tu aprendizaje puede llegar a ser estático. O sea, tú empezaste tu carrera con un nivel de conocimiento en la parte inferior de esa curva y al final de tu carrera llegas a ese tope. Pero el tope lo pones tú, el estudiante. En la medida que tú te preocupes por aprender más, que tú te auto animes, vas a volver en cualquier punto de esa curva, a volver a dar el empujón para que vuelva a subir. Bien, para que no tengas techo. Por Dios, yo me gradué hace bastante tiempo de profesor en matemáticas. Si me había quedado ahí, solamente me había dedicado a dar clases de educación media. He hecho investigaciones en docencia de la matemática, he hecho investigaciones en geometría en varias variables complejas, he hecho investigaciones en geometría en espacios de vanas y después me dediqué a las aplicaciones estadísticas. Hoy en día trabajo mucho con estadística económica y estadística aplicada en quinometría, meteorología y demás. Pero el techo te lo pones tú. Una persona dice que llegó a su techo, cuando se fijó un techo no quiere seguir mejorando. Eres tú el que tienes que estudiar. Ya nosotros, tus profesores, todos hemos estudiado suficiente, bastante. Y aún así seguimos aprendiendo a diario. ¿Ok? Otro ejemplo, el de los espejos parabólicos. Este es bastante interesante. Es una forma de mostrarte que el espejo que luego funciona es un parabólico. Está bien aplicado aquí, bien explicado, muy bonito, muy interesante, de cómo en un espejo parabólico todas las señales, todas las imágenes que salen del foco se reflejan en forma eh, paralela al vértice del eje, ¿verdad? O también lo podemos ver en forma inversa. Las antenas de captación de señales lejanas, bien, son en forma parabólica, porque si la señal viene del infinito, de bastante lejos, la señal podemos decir que es paralela al eje y se convergen en el punto que se llama foco. Las antenas de televisión parabólicas reciben son señales de televisión, las antenas de los radiosatélites que sirven para recibir señales de los satélites o más allá de las galaxia para ver si hay sonido, si hay alguna señal en frecuencia, la que sea, ¿ven? Son en forma parabólica. ¿Ven? Ahí vienen los radiotelescopios y demás. Aquí está toda la explicación de la demostración de por qué el espejo tiene ese parabólico, van haciendo todas las cuentas, lo plantean, sacan las cuentas, lo resuelven y llegan a una ecuación que al final coincide con la ecuación de una parábola. ¿Ven? Es muy interesante. Me llama mucho la atención este ejercicio porque en el año 94, ¿bien? Fue el ejercicio que le pusimos a unos estudiantes, a unos profesores que estaban concursando para entrar a trabajar en la Universidad de Cabo, en la Facultad de Ciencias,
Pero un ejercicio tan clásico que aparece en la primera página en cualquier libro de ecuaciones diferenciales, ahí lo tienes. ¿Ves? Y no tiene una teoría muy profunda. También tenés, este libro plantea una secuencia de ejemplos para llegar a ciertas curvas. Aquí tiene algunas curvas, como ejemplo, curvas en coordenadas polares. Si tú vas a seguir este libro y estudiaste, estamos hablando con Osorio y con Luis Medina, si estudiaste, pues tienes que recordar lo que es coordenadas polares de verdad en R2, polares en R3 o en RN, las coordenadas cilíndricas y esféricas, porque muchos de los ejercicios van a ser planteados en cualquier coordenada y son más fáciles de resolver en coordenadas polares o en cilíndricas o en esféricas. Por ejemplo, el problema de un tambor. En un tambor, ¿verdad? Yo puedo estudiar la ecuación de onda. Le doy un golpe en el centro del no en el centro, en un extremo del tambor, en un borde, no en el borde, sino no en el círculo de circunferencia, sino en un punto dentro de la circunferencia. Y puedo predecir, teniendo que el tambor tiene toda la superficie fija, amarrada, ¿verdad? Cómo se comporta la onda a lo largo del tiempo en la circunferencia. Es un problema de ecuación de onda. Tiene metida el operador de Laplace, pero la superficie es una circunferencia, ¿verdad? Bueno, la parte interna de la circunferencia en un disco es la bola, o sea, la parte interior e incluye el borde. En ese caso, más que un problema de las condiciones iniciales y condiciones en extremo, la condición que te dan inicial, le diste un golpe seco en el punto a tanto del radio hacia la derecha o hacia la izquierda. Y condiciones de borde, es una condición de frontera. Toda la frontera de esta circunferencia está amarrada, está fija, un tambor está fijo, ¿verdad? Vale cero. La ecuación, que depende de una ecuación de la mención de onda, a pensarlo, va a ver que el transformador Laplace o laplaciano queda más bonito plantearlo en coordenadas polares. Aquí hablan del problema de la persecución, es un problema también muy elegante en coordenadas polares, el cual, en el caso del problema de la persecución, es un problema que se genera en una espiral, donde es la persecución de un submarino por parte de un destructor. Muy elegante para que lo veas. Pero otros son ejemplos informales que plantea el autor. Yo que estoy viendo una cosa, no puedo estirar más allá del tiempo, para plantearlo. Y lo plantean y lo resuelven mediante integrales. La mayoría de los ejercicios de ecuaciones diferenciales, cuando ven estos ejemplos, sean coordenadas polares, sean esto, en estos casos plantearon ejercicios que pudiste haber resuelto simplemente calculando integral. Plantean otro problema de persecución, otro ejemplo parecido, ¿bien? Como el que persigue se mueve a lo largo de una curva que puede ser una parábola, ¿bien? Y diferentes ejemplos. Pero los ejemplos integrales, ¿qué significa esto? Que para entender bien el curso de ecuaciones diferenciales, tengo que saber toda la notación de derivadas, cálculo diferencial, pero tengo que saber, conocer las cuentas que hice en el curso de cálculo integral. Bien, aquí tiene todas las cuentas hechas, lo hacen por integrales y resuelven y dan el resultado. Bien, pero no es directamente, esto es simplemente una introducción con una familia de ejemplos que plantea el caso del estudio del péndulo, la precisión del péndulo, lo plantean por una ecuación diferencial y la resuelven. Cualquier ejemplo de movimiento oscilatorio. Entonces, vuelve de nuevo que es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una función donde una o más derivadas de una función que se llama, que es desconocida, es una ecuación diferencial. Muestran varios ejemplos ahí, ¿verdad? ¿Qué más tenemos?
Una ecuación es ordinaria cuando solamente tiene derivadas en una sola variable, o sea, tiene una sola variable eh, independiente, y es parcial cuando tiene derivadas en función de derivadas parciales, es decir, tengo variables dependientes. Da ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. ¿Bien? El orden. El orden es la cantidad de veces que he derivado. Por ejemplo, la ecuación de Laplace es de segundo orden. La ecuación de calor es de segundo orden, porque a Laplace es la segunda derivada. La ecuación de onda es de segundo orden. La ecuación de Nepe es de primer orden. ¿Eh? Ahí tenemos la ecuación de Nepe. Aquí tenemos un segundo ejemplo. El ejemplo A es la ecuación que deriva una sola vez. Del primer orden, la segunda deriva la función g con q respecto al tiempo hasta dos veces del segundo orden. La tercera es una ecuación de cuarto orden. La que ponen con la letra C es de segundo orden, pero no es lineal porque la segunda, la derivada con respecto a x la elevaron al cubo. ¿Eh? Entonces tengo lineales cuando ninguna de las derivadas está elevado a ningún número, y cuando el orden y el grado es el exponente de alguna derivada. Tenemos la definición que ya hemos dicho, una función, una ecuación diferencial eh, es ordinaria de n cuando se escribe de esta manera o de esta otra que aparece aquí. Bien, siendo f una función de n para alguna función f de n más una variable. Tendrán varios ejemplos. Bien, de dar la función y te dicen, muéstrame qué es la ecuación. Lo más básico, de un ejercicio clásico, es que yo te dé la respuesta y te dicen, pruébame si es verdad que esto es solución. ¿Qué significa si es verdad? Pues simplemente sustituyes, deriva la cantidad de veces que diga la ecuación y verificas que se cumple la igualdad, que es el ejemplo 2 y el ejemplo 3 de esta página, no la veo, de esta página que está aquí, página 24 de los apuntes del libro. Bien, tenemos otro ejemplo de ecuación diferencial ordinaria, probar si es verdad o no es verdad que esta es la solución, y así sucesivamente. Bien. Todo este primer capítulo, a las condiciones iniciales, y hablamos sobre esas condiciones que satisfacen para que se cumpla la igualdad, para eliminar. Hay un teorema de existencia de unicidad. Un teorema de existencia de unicidad es decir, cuando una ecuación tiene derivada continua y esa derivada es única. Bien, y si consigo otra función que tenga solución, tiene que tener los mismos valores iniciales. Si tiene los mismos valores iniciales, entonces coincide con la misma función. Tienen varios ejemplos aquí planteados, pero todo el primer capítulo, la primera introducción, y aquí hemos leído 24 páginas, no te enseñan a resolverla, sino que te dan ejemplos, y otro ejemplo, y otro ejemplo, y soluciones, y evaluar la solución. Y en este ejemplo, dicen esta solución, pues todas estas son soluciones, y las soluciones forman unas curvas que se llaman curvas integrales. ¿Bien? Definen lo que es curva integral, o isoclinas, que es un método para aproximarlo, que es evaluando las curvas integrales. Bien, aquí varios ejemplos sobre esas partes y cómo grafican las isoclinas. En Maple, bien armado, tú puedes hacer el gráfico de vectores que aparece aquí, que es el gráfico del campo de isoclinas, las diferentes curvas. En una ecuación que precisamente la isoclina dieron circunferencias concéntricas, y fue simplemente esta ecuación, la derivada de y con respecto a x igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Ves? Más ejemplos de isoclina, pero todo esto es una especie de introducción y algunos ejercicios. Los ejercicios que constaban de esta parte, ¿ves? Determina desde la función es solución de la ecuación. ¿Qué significa determinar? Que va a sustituir la y por esa expresión que aparece aquí a la izquierda, donde dice ejercicio 1.2, y verificar si da o no da igual. Igualmente, en el ejercicio 2, en el ejercicio 3, es sustituir y verificar que se cumple la igualdad. Ahí no estás resolviendo ninguna ecuación. Ahí lo que estás simplemente verificando que la solución que te están dando satisface con la ecuación diferencial. Bien,
Tenemos esa secuencia de ejercicios con un ejercicio muy bonito que pueden hacer de forma inicial antes de entrar ya propiamente en materia. Entonces, hasta la página, me pierdo, no lo 34, quiero que se lo lean todito, con calma, lo mastiques. Después que lo haya leído hasta la página 33, digamos así, hasta la página 32, bien, van a tratar de hacer en un cuaderno, en cualquier lado, cada uno de los ejercicios que están en la página, que aquí aparece como 34 o 35, 34 como número de página, o 33 como número de página y 35 en La forma ordenada 33, todo. profe. Aparece 33, pero el 35 es el 50 desde la página 0, la primerita, la carátula, ¿ok? Ok. Entonces, los ejercicios del 1.2. Eso lo que va a hacer es probar. ¿Bien? De todos modos, yo trataré de hacer una lámina aparte con estas pruebas, una por una, para que en la próxima clase le discutamos. La idea es que ustedes traten de hacer los ejercicios, ¿ok? Y lo discutan conmigo. Este no lo pude hacer, entonces yo les muestro la lámina o las hojas donde yo lo hice, ¿ok? Pero si no lo hacen ustedes primero, ¿qué logro yo con el aprendizaje de ustedes? Nada. ¿Bien? La idea es que ustedes deben hacerlo primero. Bien. No sé exactamente qué horario le fijaron ustedes, porque me informaron muy tarde. Entonces vamos a ver si nos vemos después de Semana Santa, porque el jueves y viernes santo a 6 dice que nos reunamos. Bien. Y entonces ustedes lo que hacen es leerse todo esto y estos ejercicios lo tratan de hacer, de manera que la próxima clase los podamos hacer. Ya si entraríamos en materia en que siguen este mismo libro, se amagaron mucho la vida, lo que llaman ecuaciones diferenciales de primer orden. El primer caso que vamos a estudiar son las ecuaciones diferenciales de variables separadas. ¿Bien? ¿Qué es variables separadas? Si yo puedo escribir en el primer término de la igualdad la función y o una función que dependa solamente de y el diferencial de y. Y a la derecha una función que depende de x solo de x. Esas son las ecuaciones donde a la izquierda están todas las y a la derecha están todas las x. O sea que a la izquierda tuya, el papel no tiene izquierda. A tu izquierda todo lo que tenga y a la derecha todo lo que tengan x. Digamos que son las primeras que aprende a resolver. Pero eso ya para la próxima clase, ¿ok? Son las primeras que vamos a, a analizar. De repente, por seguir alguno de guión, supongamos que me planteo por fastidiar. El primer ejemplo, el ejemplo de Neper. Yo puedo plantear el ejemplo de Neper como una ecuación de variables separadas. Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo lo haría? ¿Ve? Y después me voy lo hago en unos apuntes aparte y después me voy a esta página para seguir con esta página. Entonces, ¿qué tienen ustedes que hacer para la próxima clase? Leerse todas las 32 primeras páginas y tratar de saber lo que hizo del 1.2 de la página 33 según el orden como aparezca. 33 en el número de numeración del número de páginas y 35 si tomo como cero la carátula. ¿Ok? O sea, la carátula, página 1, 2, 3, si las cuento 35, o sea, 20 la numeración. Entonces, yo agarro cada uno de estos ejercicios, pues lo resuelvo bonito en un sistema de láminas tipo látex, de alta calidad, para que ustedes, alguno de ellos no lo pudieron hacer, yo hago las 7 hojitas, una de cada 7, son 7 o 9, son 10. Hago las 10 hojitas para verificar que lo que ustedes hicieron están bien y se las muestro o las comentamos. Bien. Y después pasamos a estudiar las variables separadas. Yo hago mi introducción básica con la ecuación de Neper, ¿bien? Para ver cómo la resolveríamos. ¿Bien? Y entro entonces lleno materia con la página 30 y... ¿Dónde está el capítulo 2? Aquí dice 35 o 37. De ecuaciones diferenciales en primer orden, variables separadas, que es prácticamente donde entra la materia. No te amargues con el curso. Todos los profesores en cualquier curso de ecuaciones diferenciales es lo mismo. La primera clase es una introducción y una presentación. O sea que no hemos perdido nada, ¿no? Y ese entra ya de lleno en resolver ejercicios de materia cuando entran las ecuaciones diferenciales de primer orden. Bien, que sean de primer orden y en caso particular la de variables separadas. ¿Estamos claros? ¿Lo podemos hacer? ¿Pueden intentar hacer estos ejercicios?
Y si hay algún compañero de ustedes que falte, que trate de no faltar a clase para que estemos siempre al día, ¿ok? Hasta luego entonces, Antonio. Hasta luego, Luis. Nos vemos en la próxima actividad.